para comenzar. ¿Y Santiago dónde está? No lo estoy visto. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor, como es el día del Señor. El día que hemos apartado como congregación para reunirnos, para exaltar tu nombre, para honrarte, para levantar adoración como comunidad, para levantar intercesión como comunidad, para escuchar tu palabra como comunidad, Señor. Te pido que tú nos des sabiduría, que tú nos des inteligencia, que tú nos des esa capacidad de absorber lo que dice tu palabra para ponerlo en práctica, Señor. Gracias. Gracias por tu hermosa misericordia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, mi amado hermano. Puede sentarse. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con el tema de la oración. Qué pena. Pero el Señor sigue inquietándome y sigue poniéndome que siga hablando de la oración. ¿Ya? Ya hoy es la 5ª semana que venimos hablando de oración. ¿Ya? Entonces, estos temas que hemos estado desarrollando durante estas 5 semanas es para que nosotros la pongamos en práctica. No deje que pase la palabra por encima suyo. No, si estamos hablando de la oración y estamos dando algunos tips que dice la palabra de Dios sobre la oración, pues es bueno practicarlo. Le dije la semana pasada que a veces nos equivocamos. No importa los años que tengamos en el Señor. Y a veces cometemos errores y a veces horrores. Sin embargo, lo importante no es el error que cometamos, ni cómo hemos practicado cierta disciplina, sino más bien cómo lo corregimos. Cómo corregimos y cómo otra vez nos encarrilamos, ¿verdad? Por el camino, por la senda que Dios ha determinado. Amén. Entonces, la semana pasada decíamos que el Señor Jesucristo, con el fin de enseñarles a orar, porque los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, le mostró el Señor tres valores que debían tomar en cuenta a la hora de orar. ¿Sí? No sé si usted se acuerda. Uno de ellos era el entorno de la oración. ¿Lo recuerda? Estoy haciendo un review de la semana pasada. El entorno de la oración, ¿verdad? Y eso se refería ¿a qué? Al lugar, ¿sí? Estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de que está bien, usted puede orar, yo puedo orar en cualquier lugar y Dios me va a escuchar. Sin embargo, es muy importante, ¿verdad? El lugar específico que yo he destinado para la oración personal, ¿sí? Esta mañana, mientras que oraba, ¿verdad? El Señor ministraba mi corazón hablando del lugar, del entorno, porque para el Señor los lugares son importantes. Y a lo largo de la palabra de Dios vemos que los lugares son importantes. Cuando Dios envía a un hombre o a un pueblo o a una comunidad a un sitio, era porque era importante. Y cuando nosotros habitamos en una casa común y corriente, pues nos damos cuenta que en la casa hay un lugar que se construyó para cocinar, por ejemplo, ¿verdad? Es la cocina, ¿verdad? ¿Con qué objetivo se construyó? ¿Para almorzar allí? No, se construyó por el objetivo de fabricar o diseñar o hacer, se dice, hacer los alimentos, ¿verdad? La cocina de cada uno, todo el mundo tiene cocina aquí, ¿verdad? Por muy pequeña que sea la casa, no importa el tamaño, usted tiene una cocina, una cocina. ¿Usted se imagina que usted mande, un arquitecto le haga el diseño de su casa y usted le va a preguntar, ¿y la cocina dónde va, ingeniero? ¿Dónde? O el maestro, ¿dónde está la cocina? No es necesario. No, esto está mal hecho. ¿Verdad que usted va a decir? Está mal hecho. ¿Por qué? Porque usted no me diseñó una cocina. ¿Y dónde vamos a cocinar? O de pronto le entregan el diseño, o usted va a alquilar una casa y de pronto usted se da cuenta de que no hay habitaciones. Todo es una sala completa, dice, y las habitaciones, yo no, aquí todos. No, está mal hecho esta casa. Tiene que tener un lugar, un específico, ¿para qué? Para dormir. Esa es la habitación del papá, de la mamá,
esa es la habitación de los hijos. O un baño. ¿Usted se imagina una casa sin baño? No, no. El entorno de las cosas son importantes. Entonces, si nosotros como seres humanos, me preguntaba yo, ¿verdad? No, nos preocupamos para que en una casa haya habitaciones, haya baño, haya cocina, haya comedor, incluso hasta el lugar para el perro, ¿verdad? Y el perro donde va a dormir, o el gato, aquí. ¿Cómo no nos vamos a preocupar por tener entonces un lugar en la casa también diseñado para orar? ¿Yo puedo comer en cualquier lugar de la casa? Sí, claro. Hay veces que yo no como en el comedor, sino, me voy para la habitación a comer. Se puede, ¿verdad que sí? ¿O puedo dormir en cualquier lugar de la casa? Sí, claro, una de vez en cuando, sí, claro, ese pecho, me pongo el mueble y me acuesto, claro. Pero no es lo que yo siempre uso para eso. Yo puedo orar en cualquier lugar de la casa, claro. Pero sería bueno, para tener una vida de oración, que nosotros apartemos un lugar dentro de la casa. Este es el lugar de oración. ¿Amén? Estamos hablando del entorno, ¿verdad? También hablamos del otro valor, que es la motivación, que tiene que ver con lo que nos mueve realmente a orar. ¿Por qué oramos? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Lo buscamos para que Él solucione mis problemas? Entonces está mal. Y hablamos la semana pasada de que pedir no está mal, está bien. No hay problema con pedir. El problema es cuando enfocamos nuestra oración solamente en pedir. Y el resto de las cosas, que es llamar y esperar, eso lo dejamos a un lado. ¿Ok? Incluso leímos el verso de Juan, capítulo 6, verso 26, ¿ya? Donde dice, ustedes me buscan. Había unos discípulos buscando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús le dice, ustedes me buscan, no porque vieron los milagros, sino que ustedes me están buscando ahora, es porque ustedes comieron pan y se saciaron, o sea, se quedaron llenos. Y ahora me están buscando para eso mismo. Hoy pasa lo mismo a veces. A veces yo buscaba a Dios porque necesitaba algo de Dios. Porque necesito la provisión de Dios, porque necesito los uniformes de los niños, porque tengo un problema así. Entonces yo busco al Señor porque lo necesito ahora. Y el Señor siempre va a conocer nuestras motivaciones. La intención de mi corazón, el Señor siempre la va a conocer. ¿Ok? Y dice la palabra allí en Juan capítulo 6, verso 27. El Señor Jesucristo dijo, trabajen no por la comida que perece, sino, es el verso 27, sino por la comida que permanece para siempre. Y dice, y la voy a dar soy yo. Jesús dice, y esa comida la voy a dar soy yo, Jesucristo. ¿Ok? Por lo tanto, es necesario que busquemos su presencia para que Él nos alimente espiritualmente. Amén. Y el otro valor era la esencia de la oración. ¿Ok? Está mal que dentro de mi vida de oración yo incluya una petición por un día. Claro, pedir no está mal. Incluso cuando usted lee Lucas capítulo 11, verso 9, ¿verdad? Ellos le piden al Señor que les enseñe a orar y el Señor le hace una aclaratoria y le dice Lucas capítulo 11, verso 9, pidan y se les dará, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir. Lucas capítulo 11, verso 9. El Señor dice, pidan, pero también llamen, también busquen, también la oración, ¿verdad? Y lo hablamos desde un principio, ¿verdad? No es para pedir, no es una herramienta que me ayuda a obtener cosas de Dios. No, es que en medio de su presencia yo busco al Señor en oración porque me deleito en su presencia. Y en medio de su presencia digo, ay Señor, no se te olvide tal cosa, necesito eso, ¿viste? Y hablamos también de la esencia de la oración, ¿verdad? Y es que no debemos preocupar, mi amado, por el discurso que vamos a dar en la oración. O qué palabras vamos a decir. Es decir, cuando yo me paro aquí a un domingo antes
de comenzar el servicio y empiezo a orar, yo no estoy buscando en mi mente palabras, ¿qué voy a decir? ¿Cuáles palabras elocuentes voy a decir para que me escuchen? No, simplemente dejo que de mi corazón fluyan las palabras de adoración para el Señor. Yo no me preocupo por qué voy a decir, cuál va a ser el discurso o voy a escribir una oración. No, no lo hago. Ni empiezo a pensar en mi mente qué voy a decir. No, yo simplemente apago mi mente y dejo que mi corazón, que mi espíritu fluya a través de las palabras. Pero tenemos que apagar nuestra mente. Porque nuestra mente está acostumbrada a, ay, diga esta palabra, no, está mejor, no. No, te vuelves un enredo en tu cabeza. No, esta palabra está maldicha aquí. No. Yo apago mi mente y dejo que mi boca hable lo que está hablando el corazón, mi espíritu. Así que no importa en cuanto a la esencia, el discurso de mi oración. No me voy a angustiar por qué voy a decir y qué no voy a decir. Porque el Señor al final conoce mi corazón. Y dice la palabra que antes que yo suelte la palabra, ya el Señor la sabe. Incluso antes que la piense, ya el Señor la sabe. Porque es el omnisciente. Y no podemos perder el tiempo en... ¿Cuánto tiempo he orado? Porque se va a frustrar. Porque no se trata de cumplir un tiempo. Aunque el Señor le dijo a Pedro, no podéis haber de la hora ni una hora. Un tiempo mínimo. Ni una hora. Sin embargo, no debe ser nuestra preocupación. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos deleitamos en su presencia, el tiempo no va a ser importante. No va a ser importante. Usted lo va a buscar porque necesita pasar tiempo, placer con el Señor. Sin embargo, no es importante. Entonces, el Señor habló de esos tres valores. Nos habló de esos tres valores. Y también habló de las dimensiones, que es Lucas capítulo 11, verso 9, ¿verdad? Pedid, buscad y hallad. Dice, y os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque dice, los ojos del Señor están sobre los justos, dice la palabra de Dios. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los justos, dice, y, ¿verdad? Sus oídos atentos a sus oraciones. Y el Señor está atento a mis oraciones, a lo que yo hablo con Él. Cuando usted se arrodilla, cuando usted se para, o cuando simplemente pasa tiempo en la presencia de Dios, Él está atento a mis oraciones. Dígale a su vecino, Dios está atento a tus oraciones. Dios está atento siempre a mis oraciones. Siempre. Entonces, el llamado de Dios, mis amados, es a separar tiempo. Amados, necesitamos separar tiempo para poder tener vida de oración. Escúcheme, vida de oración, no simplemente orar a secas. Para que nosotros podamos descubrir la verdadera vida de un cristiano, tenemos que orar. Tenemos que aprender a buscar su presencia, a deleitarnos en su presencia. No puede ser un peso para nosotros el buscar su presencia. No, debe ser un deleite. Señor, yo quiero, y si usted no lo tiene, ese deleite, dígale, Señor, yo quiero aprender a tener deleite en tu presencia. Podemos ser sinceros con el Señor. Señor, me cuesta. Voy a buscar tu presencia, pero yo te amo. Algo está pasando. Ayúdame, Señor. O simplemente, Señor, aquí estoy, enséñame a orar. Quiero aprender a orar, Señor. Ahora seguimos esta mañana aprendiendo de esta disciplina tan importante como es la oración, ¿verdad? Y quiero que busquen en su Biblia Marcos capítulo 14, verso 34. Marcos capítulo 14. Seguimos con la oración. Marcos capítulo 14, verso 34. Dice así la palabra de Dios. Mire, esto es Jesús hablando. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué lindo, ¿verdad? La sinceridad del Señor Jesucristo.
Él no quiso mostrar, ¿verdad? El todopoderoso, espiritual. No, así soy yo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esta situación? Tristes hasta la muerte. Y dice, quedaos aquí y velad. O sea, quédense aquí y lloren. Cuando el Señor se siente así, triste hasta la muerte, lo primero que hace es buscar la presencia de Dios. Y dice la palabra que Él se aparta, ¿verdad? Y empieza a orar. Y manda a los discípulos ¿a qué? Velen y oren. Vayan, quédense aquí. Pero en el verso 37, cuando el Señor termina, no sé cuánto tiempo, bueno, yo me imagino que pasó casi la hora. No pasó la hora porque después el Señor reclama. Pero en el verso 37 dice la palabra de Dios que vino Jesús y los halló durmiendo. O sea, miren el acontecimiento espiritual que está sucediendo en ese momento tan terrible, porque era un acontecimiento espiritual que estaba sucediendo, como venía la muerte del Señor Jesucristo, la cruz de Calvario, el derramamiento de su sangre, los golpes. O sea, era una pelea espiritual que estaba sucediendo en el mundo de las tinieblas. Incluso estaban oponiéndose y ellos estaban durmiendo. Estaban totalmente desfasados de lo que estaba pasando espiritualmente. Pero era porque no tenían presencia de Dios en su vida, no había vida de oración. Y dice la palabra que vino luego, el verso 37, y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, tú duermes. O sea, tú estás durmiendo, hermano. O sea, estás durmiendo. No has podido velar una hora. O sea, se supone que no haya pasado la hora entonces. Y tomando de este verso, hay muchos creyentes que desean en su corazón de verdad tener tiempo de intimidad con Dios. A ver, levante la mano los que quieren tener deseo de intimidad con Dios. ¿Verdad? Los que desean de verdad. Los de verdad que yo sí deseo tener intimidad. Usted está aquí por eso. Yo no ando invitando a mí. No. Si usted quiere venir, venga. Si no, pues no venga. Pero así le pasa a la iglesia. Estos hombres que estaban con Jesús, cuando el Señor en el verso 34 los manda a orar, ellos, yo les aseguro que tenían la mejor intención de orar. Ellos, sí, Señor. Y de pronto se arrodillaron, se agarraron de las manos, y dice que el sueño les venció. O sea, al final se durmieron. ¿Ya? Y eso pasa con muchos creyentes hoy día, que tienen el mejor deseo de tener un tiempo de intimidad con Dios, porque saben, porque perciben que eso es bueno, ¿verdad? Porque orar es bueno, ¿verdad que sí? Dígale a su vecino, pero orar es bueno. Claro, eso lo sabemos. Yo creo que incluso antes de llegar a los pies de Cristo, ya usted sabía que orar era bueno. Los ladrones saben que orar es bueno, porque a veces hasta oran, Señor, ayúdame, que voy a hacer una robadita, que no me pase nada. O sea, orar es bueno, lo saben, ¿ya? Y saben que eso le agrada al Señor. Sin embargo, a veces se nos hace difícil orar. Se nos hace difícil orar. Yo creo que orar es una de las disciplinas más difíciles que hay dentro del mundo cristiano. Y entonces ese tipo de cristianos que, sí, de pronto, quinta semana hemos estado hablando de la oración y usted sale muy animado los domingos. Mañana comienzo. Mañana sí, Señor. Mañana a las 4 de la mañana, 4:30 estoy levantado, a las 5 va a estar orando. Y entonces ese día, al otro día, eso, amanece lloviendo, un frito sabroso, suena la alarma que usted con mucho ánimo colocó en la noche. Mañana me levanto a esta hora. Y suena el reloj a las 5 de la mañana, a las 4:30, a la hora que usted lo haya colocado. 5 minutos más.
¿Ya? Esa es la realidad. Esa a veces es nuestra realidad. ¿Ya? Salimos muy animados, pero a la hora de la ejecución, ¿verdad? Se presentan inconvenientes. Se presentan inconvenientes. Y usted o nosotros descubrimos entonces que la práctica de la oración tiene muchas dificultades. Muchas dificultades. Naturales. ¿Ok? Que no se experimentan en cualquier otra cosa. O sea, usted puede leer la palabra y mira, es más, muchos de ustedes, ¡pum! Ya, eso rapidito, casi que me ganan. ¡Pum! Ya hice, ya leí. Ah, listo, está muy bien. Pero cuando vamos a la oración es diferente. Y el asunto, mis amados, es que cuando alguien pretende o quiere buscar un encuentro de intimidad personal con Cristo, o sea, vida de oración, surgen de inmediato un sinfín de problemas, muchos problemas, muchas dificultades. El enemigo se levanta. El sueño es uno de ellos. El sueño es con lo que usted y yo tenemos que lidiar, porque nos da sueño y cabeceamos, cuando no deberíamos cabecear. Pero si usted ve una película, la puede ver todo el día, toda la tarde de películas, y no cabecea. Bien, buena esa película está. Quiero ver la otra. Tremendo, ¿no? Y no se sienta juzgado. Yo lo hago a veces también. Es que la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pues la carne es débil. El cansancio. Leamos Marcos capítulo 14, del 37 al 40. Vamos a ver una cosa aquí. Mire Marcos, es la misma historia que le estoy contando más adelante. Marcos capítulo 14, del 37. Vino luego, hasta el 40 voy a leer. Hasta el 40, sí. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 39. Otra vez Jesús se va. Jesús se va diciendo las mismas palabras. Oren, me voy a orar. Y se va el Señor a orar. Al volver otra vez los halló, dice, durmiendo, segunda vez. Los halló durmiendo otra vez. Dice, ¿por qué? Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y estaban tan bobos del sueño que no sabían ni qué responderle ya. Mire, dice. Y no sabían qué responderle. Ay, Señor, espérate. ¿Estás dormido? Sí, ya. Espera. Sí, ya. Ya va. Esa es una de las situaciones que usted y yo vivimos hoy día, lo que pasaron ellos. ¿Ya? Falta de concentración. Eso pasa cuando usted empieza a decidir tener vidas de oración, viene la falta de concentración. Lo llaman a la puerta cuando no tienen que llamarlo. Suena el timbre del teléfono. Aparecen dolores extraños. ¿Sí? Porque ahora me duele. ¿Ya? Hubo una época donde yo me levantaba, o sea, cuando me empecé a levantar más temprano, a esa hora me pegaba dolor de cabeza en mi bebé, dolores extraños. O empieza a desviarse porque empieza la mente a decir, hey, acuérdate de que tienes que hacer, ay, sí. Las mujeres se paran en la mañana y dicen, ay, ¿qué voy a hacer desayuno? Voy a hacer... Y está orando, el almuerzo voy a hacer arroz con carne, ay, sí, tengo que parar esto, ay, tengo que ayudar a la niña para hacer la tarea, ay, mira, me hace falta hacer... Y la mente se da de ahí para abajo. Y usted está orando. No está orando. Pasa lo contrario si nosotros decidimos ver una película o disfrutar de un programa de televisión que a usted le guste. Ninguno de estas cosas aparece. Usted se concentra a ver su película tranquilo. Pero usted sabe por qué sucede esto. Usted se ha preguntado por qué sucede. Le voy a decir la razón. Se lo voy a decir en términos bien coloquiales. Eso ocurre
Porque la vida de oración de alguien le causa terror al mundo de las tinieblas. Miedo. ¿Oyó? El mundo de las tinieblas tiembla cuando un hijo de Dios tiene vida de oración. Usted no se imagina. No ora, no, porque usted puede orar por los alimentos, puede orar por esto, por lo otro y listo. Pero cuando usted tiene tiempo de oración, vida de oración, el mundo de las tinieblas se va a levantar. Porque el mundo de las tinieblas, mire, tiene un miedo cuando usted ora, que él va a hacer todo lo que está en sus manos para que usted no ore. Todo. Él no le va a temer a que usted estudie la Biblia. Usted la puede estudiar y mucha gente la estudia. Muchos estudiosos estudian la Biblia, que no son cristianos, y estudian la palabra de Dios. Muchos científicos estudian la palabra de Dios y no son cristianos. No hay problema con eso. El diablo se sabe la Biblia, incluso hasta más que nosotros. ¿Ya? No hay problema por eso. Así que él se puede reír de los conocimientos que usted y yo tengamos de la palabra de Dios. ¿Ya? Un hombre de Dios dijo esto sobre la oración. Se lo voy a leer. La preocupación principal del diablo es impedir la oración de los cristianos. Él no le teme a los estudios, ni a nuestros programas, mucho menos a la vida religiosa, porque la vida religiosa está ausente de oración, así que no hay problema por eso. Así que si nos ve como religiosos, perfecto. Si usted y yo nos volvemos religiosos, no hay problema. Él no tiene por eso. Se puede reír de nuestro trabajo si quiere, ¿ya? De la sabiduría, de lo que sea. Sabiduría, de lo que sea. Él va a temblar cuando usted y yo tenemos vida de oración. Tiene que temblar. ¿Y sabe por qué? Porque la oración o la vida de oración desencadena la presencia de Dios. Ahí está el detalle. Cuando hay vida de oración, hay una conexión espiritual entre el reino de los cielos y aquí en la tierra. Se lo voy a explicar de otra manera. Estamos aquí en la tierra, hay un segundo cielo, ¿verdad? Usted lo ha escuchado, el segundo cielo, donde habitan las gentes demoníacos, ¿ok? Y hay un tercer cielo, ¿sí? Incluso cuando Daniel ora, dice la palabra de Dios, que mandan respuesta del cielo y una batalla en el segundo cielo para que pudiera pasar. O una batalla para que pudiera pasar, ¿ok? Y pasó, ok, listo, pero una batalla. Y esa batalla, ¿verdad? Sucede cuando hay vida de oración. Mírelo de esta manera. Cuando tenemos vida de oración, es como un rayo de luz que sale directo para el reino de los cielos y traspasa ese segundo cielo, que es el mundo de las tinieblas. Por eso dice que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Ese rayo de luz que sale por una vida de oración, va directamente para el reino de los cielos y no hay tinieblas que ataquen. Porque hay una conexión, la presencia de Dios se empieza a desencadenar en ese lugar donde está esa persona o ese hombre, esa mujer que tiene vida de oración. Porque la vida de oración no es una actividad natural o religiosa, es un acto de guerra espiritual, sin usted hacer guerra espiritual. Incluso quiero leer la palabra de Dios cuando él reseña, la palabra de Dios reseña el momento cuando Salomón oró durante un tiempo para la consagración del templo. ¿Sí? ¿Usted lo recuerda, la consagración? Y dice que cuando Salomón acaba de orar, dice Salomón termina de orar, dice que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, dice, y que la gloria de Jehová, dice, llenó toda la casa, todo el templo. Y tanto era la gloria del Señor, dice que no podían entrar ni los sacerdotes a ministrar en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa, toda la casa. Busquémoslo, segunda de Crónicas, capítulo 7. Mire lo que hace la vida de oración. Esto no fue una oración que Salomón hizo porque, voy a hacer, no, esto es evidencia de que este hombre, por lo menos a esta altura de su vida, era un hombre de vida de oración, ¿sí? No veamos después su pasado, ¿verdad? O su futuro. En este momento de su vida, Salomón tenía
tenía vida de oración, ¿sí? Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 7. Es más, yo le animo a que lea en su casa el 5, el 6 y el 7, porque es la misma historia. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 6. Son 8 días de pura intercesión, de pura adoración. Y esto es lo que termina. Dice el verso 7, el capítulo 7, verso 1. Dice, cuando Salomón acabó de orar, cuando él termina de orar, pero no, a ver, de tener vida de oración, a eso se refiere la palabra. Él tenía vida de oración. Dice que eso desencadena algo. Algo pasó, dice, descendió fuego del cielo, consumió los holocaustos, las víctimas, la gloria de Jehová llenó la casa. Dice, no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Por qué? Porque Salomón había terminado de orar. Dijo, amén, Señor. La presencia de Dios se estableció en ese lugar. 5, 6 y 7. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Después, mire cómo la presencia de Dios nos deja subir. Se evidencia, se hace manifiesta cuando hay vida de oración. El versículo 12 de ese capítulo 7 dice que en la noche, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche. Ya había pasado todo, ya todo el mundo se había ido, ya había terminado la fiesta. Y Dios le dijo algo a Salomón. Dice, yo he oído tu oración. Wow. O sea, el Señor se aparece a Salomón. Dice, yo conozco tu vida de oración, Salomón. Wow. El Señor conoce nuestra vida de oración, mi hermano. El Señor sabe si yo tengo vida de oración o no la tengo. Pero el Señor no viene para juzgar, sino para motivarnos a que es importante que tengamos vida de oración. Yo he oído tu oración, Salomón. Y como resultado de eso, Salomón, yo he elegido para mí este lugar ahora por casa de sacrificio. Así dice, ¿verdad? Por lugar de sacrificio. Pero es como resultado de una vida de oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrara, y dijo Salomón, si yo en algún momento cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si en algún momento yo decido mandar langostas que consuman la tierra, y si yo en algún momento decido enviar pestilencia a mi pueblo, si yo en algún momento decido eso, pero si se humilla mi pueblo, dice el verso 14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, vida de oración. Escuchen, si llega a pasar esto, y mi pueblo se despierta y empieza a tener vida de oración, entonces mi presencia se va a desencadenar sobre ese lugar. Y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, dice, yo iré desde los cielos. Se va a desencadenar algo. Yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanar la tierra. Gracias por su entusiasmo. ¿Cómo la vida de oración desencadena la presencia de Dios en una familia, en un país, en una ciudad, en una vida? ¿Cuántas cosas en nuestras vidas pueden ser transformadas por la vida de oración? A tal punto puede llegar la vida de oración que Dios puede tomar decisiones basadas en la vida de oración de alguien. Basada en la vida de oración de alguien. Vida de oración. Vida de oración. Entonces dice, yo voy a oír desde los cielos. Yo voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. Lo que yo hice, ahora no lo voy a hacer. O voy a retraerme. ¿Por qué? Porque ahí hay vida de oración. La vida de oración desencadena la presencia de Dios en nuestra vida. La desencadena. Por eso le decía que el principal enemigo de la vida de oración, aparte de mí mismo, es el mundo de las tinieblas.
Ellos no quieren que usted y yo oremos, no quieren. Van a hacer lo posible para que no oremos. Y esto no ocurre porque Salomón oró una vez o de vez en cuando, no. Si usted lee desde el capítulo 5 al capítulo 7, ¿verdad? Eso pasó después de una semana de fiesta a Jehová, que fue el rey Salomón quien motivó esa fiesta. Y el rey Salomón la motivó porque tenía vida de oración. Y llamó a todo el pueblo, vamos a celebrar, vamos a hacer la casa, vamos a consagrar el templo al Señor, y empieza la gran fiesta del Señor. Entonces, la vida de oración produce la misma reacción en el mundo espiritual. Porque el mundo de las no soportan la vida de oración. Cuando Daniel se postra a orar, ocurren cosas en el cielo. Las tinieblas son extinguidas. ¿Por qué cree usted que el diablo quería parar la oración de Daniel de alguna manera? Tanto que levanta a los otros líderes, ¿para qué? Para que se prohíba la oración. Para que se prohíba la oración. Sobre todo de Daniel, porque estaban apuntando de Daniel. Porque Daniel tenía vida de oración. Y por eso es que cuando comenzamos vidas de oración, se levanta el mundo de vidas de oración, se levanta el mundo de las tinieblas, ¿a qué? A tratar de oponerse a que nosotros tengamos esa disciplina bien establecida en nuestra vida. En nuestra vida de oración, mi amado, nosotros vamos a poder entender cómo funciona el mundo de Dios, pero también cómo funciona el mundo de las tinieblas. Cuando Daniel ora, dice que el ángel se le presenta. Dice, Daniel, desde que tú empezaste a orar, la respuesta fue lanzada desde el cielo. Fue enviada de una vez. Pero te voy a explicar. Empieza a explicar el mundo de las tinieblas. Pero entonces el príncipe de Persia se opuso, tuvo que mandar a tal, llegó el otro ángel, tuvimos que pelear, allá quedó peleando mientras que yo venía. O sea, empieza a revelarle todo un mundo totalmente no visto por sus ojos naturales. Porque mi vida de oración me va a hacer ver, entender no solamente el mundo de Dios, sino cómo funciona el mundo de las tinieblas también. Entonces, la oración no es una actividad religiosa. No, Señor. Es una relación personal con mi Señor. Que debe ser, ¿cómo? Cultivada. Cultivada todos los días. Todos los días. Porque la semana pasada decíamos que la vida de oración cambiaba nuestra vida. Esa vida que a veces usted ni buscamos ni esperamos, pero simplemente por la sencilla razón de que estamos acercándonos a Dios, entonces nos vamos a parecer más al Señor. Eso es lo que pasa. En la manera como yo me acerco a Dios, más me parezco a Dios, más me parezco a Cristo. Busquen en su Biblia Santiago capítulo 4, verso 8. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios. Y como resultado de mi acercamiento a Dios, dice, Él se acercará a mí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque cuando usted va a presentarse y empieza a presentarse delante del Señor, usted empieza a entender, wow, yo soy pecador. Señor, tengo que cambiar esto. Señor, tengo que cambiar aquello. Señor, ayúdame. Así es. Hay un párrafo de la palabra de Dios que es muy impactante con el tema de la vida de oración. Y es la vida de oración de un hombre llamado Cornelio. Usted lo ha escuchado, Hechos capítulo 10, si no me equivoco. Cornelio, ¿quién era? Cornelio era un centurión romano. No era israelita, no era judío, no era hebreo. No tenía raíces de Abraham en su corazón, en su carne, ¿ya? Sin embargo, era un hombre, un centurión romano, un militar del ejército que había invadido a Israel
en ese momento, ¿sí? Así que era de esperarse que este Cornelio, ¿verdad?, fuera un hombre malvado, pagano. Pero la Biblia dice que él oraba a Dios siempre. Así dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 10, verso 1. Pon verso 1 a ver. Que habla de las características de este amigo Cornelio. Dice la Biblia que él oraba a Dios siempre. Hechos capítulo 10, verso 1. No sabemos cuándo, cómo y dónde ocurrió esa revelación para tener una vida de oración. Pero sí sabemos que él tenía vida de oración. Él la tenía. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, verso 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo, dice, y oraba a Dios siempre. Él tenía entonces, ¿qué? Vida de oración. Este hombre tenía vida de oración. Esa vida de oración de Cornelio lo convirtió de un pagano, enemigo del pueblo de Dios, a ser un instrumento para el evangelio de Cristo. Iba a ser, es el mismo, es el primer pagano, el primer gentil que llega a los pies de Cristo. Y no solamente él, toda su casa. Qué maravilloso es este hombre. Incluso el mismo Pedro, como resultado de la vida de oración de Cornelio, el mismo Pedro vio cómo, dice la palabra, cómo el Espíritu de Dios, dice la palabra que Pedro les estaba explicando de Jesucristo, de la muerte y todo esto. Dice que no había terminado de explicarles cuando vio que el Espíritu Santo cayó sobre toda la congregación de estos gentiles odiosos, que decía Pedro que eran unos gentiles odiosos. Sin embargo, el Espíritu Santo cae sobre ellos. ¿Ah? Verso 4, perdón. Ahí. Era tan evidente la vida de oración de Cornelio que Dios le daba instrucciones bien claras. O sea, solamente una persona que tenga vida de oración genuina va a tener direcciones tan claras y precisas de parte de Dios. Alguien que ora a seca, porque oró aquí, porque oró un día aquí, otro día allá, no tiene esta vida de revelación, no la tiene. Y dice que vio aquí en Cornelio, claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. O sea, mira tan específico. Sigue el siguiente, vamos. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él no conocía a Cristo. Y le dijo, tus oraciones, tu vida de oración. Esa palabra limona es tu entrega. Tu entrega desinteresada. Es la palabra limona, en el original es tu entrega desinteresada. Digo, tus oraciones y tu entrega desinteresada han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! ¿Será que la vida de oración hacía algo en el reino de los cielos? Claro que sí. Claro que sí. Desencadena la presencia de Dios. Un ángel se le apareció. Él no estaba viendo WhatsApp o Facebook o Instagram mientras que estaba pasando. No, él estaba teniendo vida de oración. Dice que él estaba orando y un ángel entró a darle indicaciones específicas. Dice el verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Sigue. 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, le dio la dirección. Ve a la calle 2, la casa número B, raya 82, es azul, ahí pregunta por él.
¡Wow! Eso es vida de oración. Eso no es oración a seca, perdónenme. Verso 7. Y del ángel dice, Cornelio, pagano, no era israelita, no tenía una historia con Dios. Era un incircunciso, un gentil. Dice que él obedientemente mandó a sus 2 criados a donde el ángel le dijo que fuera. Maravilloso, maravilloso. Mis amados, la vida de oración es real. Así que usted no debe desanimarse. Si usted ha intentado y no ha podido, tranquila o tranquilo, no hay problema. No hay problema por eso. Jesús no nos va a juzgar. Jesús lo que quiere es motivarnos a que, levántate, hazlo otra vez pues. Inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Dice la palabra de Dios que si el justo se cae, Él lo va a levantar. Él lo va a levantar. Si nosotros fallamos en tratar de intentar tener vida de oración y no hemos podido, Él nos está dando otra oportunidad. Hazlo otra vez. Jesús mismo le pasó. Velan y oren. Me regreso. Otra vez dormido. Vuelvan a velar y orar. Tenemos que intentarlo. Recuerde que la oración es una tarea difícil. Escúcheme bien, es difícil. Nadie ha dicho que es fácil. Es difícil. Pero sí se puede. Dígalo a su vecino, sí se puede. No se sienta angustiado, si no siente gozo, ¿verdad? O no siente que los pelitos se le paran de punta. No hay problema por eso. Pero yo no siento la presencia de Dios. No. Tu cuerpo no tiene por qué sentir la presencia de Dios. Hay veces que sí, hay veces que no. No importa si hablo en lenguas o no hablo en lenguas. No. Tenga vida de oración. De eso se trata. Tenga un espacio en su casa para orar. Búsquelo. Ponga 2 sillas o una silla. Ahí, chiquitico, hay un rincón, pero tenga su espacio de oración. Así como nos preocupamos por hacer una cocina, un baño, una habitación, el lugar del perro o el lugar de las gallinas, tenemos gallineros. Bueno, vamos a hacer un lugar para orar. ¿Verdad que sí? Porque lo hemos hecho. Yo lo he hecho en mi casa. Pero también tenemos que tener un lugar para orar. Porque esa es la base de toda la casa. Esa es la base de toda la estructura. Ese lugar donde ese entorno donde yo busco al Señor. Nunca debemos sentirnos derrotados cuando no podemos tener a veces vidas de oración. No, tenemos que levantarnos. ¿Ya? Tenemos que levantarnos. Es más importante lo que creo que lo que siento. ¿Sí? Eso debe ser mi base. La base de mi fe es eso. Es más importante lo que yo creo que lo que yo siento. Y el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros, dice, todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. No podemos rendirnos. Como decía mi esposa al principio, creo que lo leía. Que atribulado, sí. Pero no derrotado. No podemos estar derrotados. Hoy, salga de este lugar, dice, mañana comienzo otra vez vida de oración. Mañana pongo otra vez mi reloj a las 4 o 5 de la mañana, a la hora que usted determine. A la hora que usted determine, pero búsquelo. Y levántese, échese agua en la cara, porque tenemos que luchar. Mañana, le informo, mañana, a la hora que usted ponga, usted va a tener sueño. Usted lo va a tener. ¿Eso es natural? Eso es natural, usted va a tener sueño. Pero vaya y échese agua en la cara 4 o 5 veces. Camine en la casa. Busque la manera de espantar el sueño de su vida. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Sigue. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando nuestro cuerpo
siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La única forma de que se manifieste la vida de Jesús en mi cuerpo es teniendo vida de oración. Es la única forma. Eso es vida de oración. Para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Eso habla de mi mente, habla de mi corazón, habla de mis palabras, de mis acciones, todo. Levántese y vamos a orar, mi amado. Detrás de una montaña siempre hay un valle, nunca se lo olvide. Siempre. Yo creo que la vida de oración es eso, es una gran montaña que usted y yo vamos a escalar. Es una montaña que vamos a escalar y usted se va a cansar. Pero cuando usted llegue a la cima, de esa vida de oración, digo, ¡wow! ¡Qué rico se ve todo desde aquí arriba! ¿Ah? ¡Qué rico se ve todo desde aquí arriba! Hay algo que el Señor nos pide siempre. Una cosa es no querer. Otra cosa diferente es que quiero pero no puedo. ¿Sí? El Señor va a auxiliar a quienes? A los que quieren pero no pueden. O sea, a los débiles. A los débiles. Señor, no puedo. Como aquel hombre que llegó a los pies del Señor y dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Él quería, pero no podía. Y yo creo que usted y yo podemos ser sinceros delante del Señor. Señor, quiero, pero no puedo, me cuesta. Me cuesta, Señor, levantarme mañana, me cuesta, me cuesta. Quiero. Y dame las estrategias, Señor. Dime cómo hago. Me echo un baño a las 5 de la mañana, me la voy a echar entonces. Pero este sueño se va porque yo voy a buscar tu presencia. Después, más adelante vamos a hablar de eso. Ahí usted dirá, pero en la tarde, ¿por qué tiene que ser en la madrugada? Hay cosas, después les voy a explicar. En la madrugada hay cosas, ¿verdad? Que usted no va a encontrar en el día. Cosas espirituales. Después, más adelante, se lo explico. Pero es muy importante entonces de que tomemos la decisión. Salga hoy de aquí y dice, ¿sabe qué? Yo mañana voy a tener mi tiempo de oración. Mañana comienzo un antes y un después. Digo, mañana termina un antes y comienza un después. Un AC y un DC. Antes de mi vida de oración y después de mi vida de oración. Ay, Señor, te damos las gracias, Señor Jesús. Señor, mira todo lo que estás trayendo, Señor, durante todas estas semanas con este tema de la vida de oración, Señor. Todo lo que estás despertando en nosotros, todo lo que está siendo confrontado en nosotros, Señor. Todo lo que a veces no entendemos, Señor, pero que es cierto porque está en tu palabra. Todo esto lo ponemos en tu presencia, Señor. Sé que estás moviendo el piso de muchos de nosotros, Señor, con todos estos temas. Sin embargo, te podemos decir hoy, Señor, que queremos, aunque a veces sentimos la debilidad, Señor, en las madrugadas, el sueño, el cansancio nos llaman, y una cantidad de cosas, Señor, pero ahora viendo, Señor, de alguna manera los resultados, tu presencia tan hermosa, Señor, hoy nos vamos de este lugar con un deseo otra vez profundo, con nuestra cara en alto, Señor, porque tú no nos juzgas, de volver a comenzar a tener vida de oración. Indícale a cada uno de mis hermanos el lugar que deben apartar en su casa para tener vida de oración. Muéstrales, este es el lugar que quiero para mí, para encontrarme contigo. Y ayúdanos, Señora, a ser obedientes. Porque todas las instrucciones que tú le diste a Cornelio, él las obedeció. Ayúdanos a ser obedientes.
obedientes a tu instrucción, Señor. Queremos, Señor, que tu presencia sea evidente en nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. No buscamos tus milagros, ni tu provisión. De verdad no nos interesa nada de eso, Señor. Queremos hablar con propiedad diciéndote, es que necesitamos que tú estés con nosotros. Porque sin tu presencia no queremos ir a ningún lado. Nos puede faltar comida, techo, dinero, pero no nos puede faltar tu presencia. Tu presencia es la que nos fortalece, Señor. Nosotros nos deleitamos en tu presencia. Por eso estamos aquí. No queremos ser unos religiosos, Señor, que vienen de domingo a domingo por el que dirán. Queremos realmente encontrarnos contigo. Queremos realmente conocerte a ti, Señor. Queremos realmente estar en tu presencia. En el nombre de Jesucristo, papá. Pido tu auxilio, Espíritu Santo. Pido tu auxilio en este tiempo sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pido tu auxilio, Espíritu Santo de Dios. Invocamos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras casas, en los lugares que hemos apartado para orar, para buscar tu rostro, Señor. Pido tu fortaleza, Señor. Pido que tú nos des las estrategias, Señor, para luchar contra todas las adversidades que se presenten, Señor, como resultado de nuestra vida de oración, Señor. Hoy pido, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Hoy pido tu fortaleza en nuestras vidas para hacer tu voluntad, Señor. Y es que tengamos vida de oración, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús.